Listo. Empezamos, les decía yo, con una sesión introductoria. Veremos los principios generales, veremos un esquema muy general de estos dos procedimientos de control constitucional, que son la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad. Me gustaría empezar, si alguno de ustedes, recordando el texto que les dejé del maestro Lorenzo Córdoba, eh, o de algo que hayan escuchado sobre estas dos figuras procesales constitucionales, ¿qué me pueden decir al respecto? ¿Qué saben? ¿De qué se trata? ¿Qué trascendencia tiene? Venga, Dayana. Bueno, si no me equivoco, la controversia constitucional es cuando un ente como un estado invade la esfera jurídica de otro estado. Bueno, así yo lo comprendí. Y la acción de inconstitucionalidad es cuando una norma es contraria a la norma suprema, que es la Constitución. Ajá, muy Y bueno, bien, ya. muy bien, bastante bien. Oye, Dayana, pero entonces yo te preguntaría, la primera, la controversia, dice, se da cuando un órgano del Estado invade las esferas de competencia de otro. ¿No procede ahí el amparo? ¿O entonces cuál es la diferencia? No sé si la alcanzas a percibir o no hay. Sí, claro, nos había mencionado usted que el amparo solamente era para los gobernados, nosotros, y la controversia constitucional es más justamente para, pues sí, para los órganos, perdón. Ok, entonces la controversia no la promueve un particular. Sí, Ibas muy bien, no. Justo la diferencia es esa la que tú dijiste, Dayana. Como la controversia es un derecho procesal de protección, más bien de control constitucional que tienen los órganos del Estado, no, quien la tiene que promover es un órgano del Estado, no un particular, y justo ahí está la diferencia, ¿no? Yo creo que la tenías bastante clara. Gracias, Dayana. ¿Alguien más? Bueno, les voy proyectando y vamos platicando sobre, en primer lugar, la controversia constitucional. Un segundo. Ahí está. Controversia constitucional. Dice el artículo 105 constitucional que le corresponde a la Suprema Corte de Justicia conocer de las controversias, como decía Dayana, entre dos órganos del Estado, que pueden ser gobiernos estatales, pueden ser los poderes dentro de un mismo Estado, por ejemplo, que el poder legislativo considere que el gobernador está invadiendo sus esferas de competencia. Como ustedes saben, un gobernador tiene facultades eh, legislativas, principalmente de corte administrativo. En muchas ocasiones los gobernadores suelen tratar de invadir la esfera de competencia legislativa de las legislaturas locales, pues ahí procedería una controversia constitucional. También entre conflictos entre la federación y un estado, por ejemplo, que algún gobernador de un estado quiera participar o ejercer facultades exclusivas de los poderes federales, como pudiera ser la explotación del petróleo, o la refinación o la distribución, pues todo eso corresponde exclusivamente a la federación a través de la Secretaría de Energía y Pemex. Entonces, si algún gobernador quisiera tomar parte en ello, pues procedería a una controversia constitucional o viceversa. Aquel ejemplo que les puse del primer proyecto de aeropuerto promovido en la época de Vicente Fox, cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de entonces, que así se llamaba, a través de un
decreto quiso cambiar el uso de suelo del terreno donde se quería construir el aeropuerto. Bueno, ahí vemos la invasión de esferas de competencia de la federación al municipio. Ahí pudo haber procedido una controversia constitucional. Eso, por las razones que ya platicamos, le correspondió resolverlo a través de un juicio de amparo que al final se sobreselló, pero es un ejemplo de una controversia entre la federación, el Poder Ejecutivo Federal y un municipio, San Mateo Atenco, era este municipio en el caso particular. Esta controversia está reglamentada por una ley que se aprueba hasta 1995, denominada Ley Reglamentaria de las Fracciones 1 y 2 del artículo 105 constitucional. La controversia tiene una única instancia. ¿Alguien intuye por qué la controversia no tiene más de una instancia de lo que hemos visto hasta este momento? Porque se trata de un juicio ya realizado, como lo que ya habíamos visto que es solo una sentencia porque pues ya se desahogaron las pruebas y todo el procedimiento y nada más con base en ese expediente ya se analiza. Pero eso sería, Daniela, en el caso de que el acto reclamado, por llamarlo de alguna manera, se tratara de una sentencia, ¿no? Y en este caso la controversia puede versar, en el ejemplo que te puse, pues por ejemplo en decretos presidenciales. Entonces ahí no habría un juicio Sí, previo. Sara, sí, sí, cierto. adelante. Podría ser porque la Suprema Corte pues es la que resuelve y como tal arriba de la Suprema Corte pues ya no hay nada, ni ahora sí que es la última ratio, por decirlo así. Así es, Sara, excelentemente bien dicho. Pues precisamente por quien lo conoce de primera y única instancia. ¿Quién va a revisar, Daniela, la labor de la Corte? Pues ya no, porque es el máximo poder judicial de este país. Entonces, como de entrada la controversia se presenta ante la Corte y es la propia Corte la que la resuelve, pues ya no habría una segunda instancia porque no hay ninguna instancia revisora de la propia Corte. Por eso estamos hablando de una única instancia. Algo fundamental es que una controversia constitucional debe de versar sobre o respecto a una inconstitucionalidad. Es decir, que la autoridad municipal, estatal o federal esté con su actuar violando la Constitución. Aquí me detengo un poco en el planteamiento que es grave. No podríamos nosotros decir, mira, pues el presidente está violando la Constitución. Bueno, pues que promuevan la controversia. O sea, el que un presidente que jura respetar la Constitución y hacerla respetar viole la Constitución es sumamente grave. Igual de grave que un presidente municipal la viole, o igual de grave que el poder legislativo local, el Congreso de algún estado, lo viole. O sea, de inicio, la hipótesis para que proceda una controversia constitucional es grave. Es la autoridad, a cualquiera de los niveles, que debería de respetar y hacer respetar la Constitución, que no la esté respetando. Entonces, eso es sumamente grave. Y después de este paréntesis, regreso al recuadro que nos dice que el fondo debe de tratarse de una inconstitucionalidad. Había yo comentado ya en varias ocasiones que es la instancia adecuada y única facultada para interpretar directamente artículos constitucionales. La Suprema Corte. La Suprema Corte, efectivamente. Entonces, atendiendo, Jesús, a ese punto de partida, a esa facultad exclusiva, pues es que la controversia es competencia exclusiva de la Corte, porque la controversia constitucional implica la interpretación directa de artículos constitucionales. Por eso se debe tratar de una inconstitucionalidad. Evidentemente, tenemos que
tener presente el principio de agravio directo. Se parece mucho al agravio directo no personal del juicio de amparo. Para que una controversia constitucional proceda de entrada, pues, para que sea analizada, estudiada y sobre todo para que sea concedida, es menester que la parte actuante, que la parte actora, aquel que promueve este medio de control, acredite que hay una afectación en su esfera jurídica. Por ejemplo, si el presidente municipal de San Mateo Atenco o el ayuntamiento hubieran optado, cuando el caso del aeropuerto, que el decreto afectaba su esfera de competencia, al modificarse el uso de suelo desde la federación y no a través del municipio, pues evidentemente estaban afectando ahí las facultades del municipio para modificar usos de suelo. Pudieron haber promovido una controversia, pero tienen que acreditar que su esfera jurídica está siendo afectada. Es decir, en este caso tendría que acreditar el ayuntamiento en general o el presidente municipal en su representación que era facultad exclusiva del municipio modificar el uso de suelo y por lo tanto se ve afectada su esfera jurídica. Entonces no es nada más un interés de que la ley no se viole, que es suficiente en cuestiones teóricas, pero no en el caso de un medio de control constitucional. Es un medio de control concreto que resuelve un caso concreto de violación a la esfera jurídica de un ente del gobierno, sin importar si se trata de un ente local, estatal o federal. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda sobre la controversia? Profesor, yo tengo dudas respecto al cuadrito verde, de por qué. Sí, Ángel, ¿cuál cuadrito? ¿Qué dice? Porque es que tengo un problema en mi monitor y me cambia los colores. El de la ley reglamentaria se aprueba hasta 1995 y la Ajá. ley reglamentaria de la fracción uno y segundo del artículo 105. ¿A qué se refieren ellos? Ah, muy bien. Mira, es que la controversia constitucional estaba contemplada en el artículo 105 constitucional varios años antes de 1995. Pero lamentablemente, como el poder legislativo, tú sabes que luego no hace su chamba cuando debe y como debe, se tardó varios años en aprobar la ley reglamentaria de la controversia constitucional. Entonces, durante varios años la controversia fue letra muerta porque estaba en la Constitución, pero no había una ley reglamentaria que la reglamentara, vaya la repetición de la palabra. Su nombre es ese, Ley Reglamentaria de las fracciones 1 y 2, o primera y segunda, del artículo 105 constitucional, aprobada en 1995. No sé si así ya quedó más claro, Ángel. Sí, ya entendí, profesor. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Bueno, y nos vamos también en este tenor introductorio, somero, a analizar lo que es una acción de inconstitucionalidad. Profesor, Dime. ¿podría poner brevemente la diapositiva anterior? Deme un segundo. Claro que sí. Gracias. De nada. Acción de inconstitucionalidad. Primera gran diferencia. Este es un procedimiento abstracto de control que también resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero es abstracto. Cuando digo yo que es un procedimiento abstracto, ¿alguien sabe a qué me refiero?
Puede ser que, a diferencia de los otros dos que hemos visto, que por ejemplo requieren de un acto de autoridad, en este no se requiere un acto, sino que nada más se atiende a lo que dice una norma sin que se actualice en el plano fáctico. Excelente, Jesús. Por ahí va la cosa. Para que tú puedas promover un juicio de amparo, ¿qué es lo que requieres en ese sentido, Jesús? Un acto de autoridad. Un acto específico de autoridad, ¿verdad? Y ya luego acreditarás que viola tus derechos fundamentales y que no está facultado para hacerlo y que la ley dice tal. Pero el punto de partida, como muy bien lo dice Jesús, es un acto concreto de autoridad que viola derechos fundamentales. El presupuesto para una controversia constitucional es similar, un acto específico de un órgano de gobierno que invade esferas de competencia de otro órgano de gobierno y con ello está violando la Constitución. Sin embargo, la acción de inconstitucionalidad no requiere de un acto específico que afecte ni a un particular ni la invasión de esferas de competencia en concreto por un hecho o acto en concreto de otro órgano de gobierno. La acción de inconstitucionalidad se refiere a la revisión una vez que una norma de carácter general es aprobada. Es decir, es abstracto porque, como bien dijo Jesús, no tiene que haber un acto de aplicación de la ley. Con que la ley se apruebe y se promulgue, a partir de ese momento es factible promover una acción de inconstitucionalidad, aun cuando la ley no haya sido aplicada en ningún caso en concreto. Por eso se trata de un procedimiento abstracto. ¿Quiénes están facultados para promover una acción de inconstitucionalidad? Son estas 5 instituciones del gobierno las que pueden promoverla. En primer lugar, el 33% de los integrantes de las cámaras legislativas, senadores de la República, diputados de la República o diputados de cada uno de los congresos estatales de los 32. Pero tienen que juntarse el 33%, es decir, una tercera parte. Si estamos hablando de una tercera parte de las cámaras, jóvenes, ¿de qué grupos parlamentarios estamos hablando? ¿O de qué grupo de diputados o de senadores estamos hablando? ¿De aquellos que controlan la Cámara o las cámaras o de aquellos de oposición? En su conjunto, Perdón, Dayana, no te escuché completo. que tal vez habla en su conjunto, no los divide. Ciertamente no hay un impedimento a que el 33% pueda ser de cualquiera de los grupos parlamentarios. En eso tienes toda la razón. Pero lo normal, Dayana, vamos a suponer, si la mayoría de la Cámara de Diputados Federal aprueba una ley, cuando hablamos de mayoría, ¿de qué grupo parlamentario estamos hablando hoy en día? Morena y sus aliados, ¿no? De Morena y sus aliados, Morena, PT y Verde, ¿no? Que en su conjunto sobrepasan el 50% de la Cámara. Y si aquí estamos diciendo que para que se promueva una acción de inconstitucionalidad se requiere nada más el 33% de los integrantes de las cámaras, ¿de quién estaríamos hablando, Juan? De Morena y sus aliados, que serían los que tienen la mayoría, pueden controlar esa. Pero si ellos tienen más del 50%, De la oposición, De ¿no? la oposición. estaríamos hablando de la oposición, porque ¿quién aprobaría la ley que quiere ser revertida a través de una acción de inconstitucionalidad? Pues la mayoría. La acción de inconstitucionalidad, entonces, normalmente, como bien anotaba Dayana, no es que esté impedido por la ley, pero normalmente quien la ejerce es la oposición que pierde una votación legislativa y que considera que determinada ley no debió de haber sido aprobada por la mayoría porque es violatoria de la Constitución.
A veces, la acción de inconstitucionalidad se promueve, como varias veces en este sexenio se ha promovido, porque el defecto no es de fondo, sino de forma, porque la mayoría legislativa viola los procedimientos legislativos y con ello genera una ley nula de origen. Y entonces la oposición, que ganó el debate probablemente, pero perdió la votación porque no tiene el número de diputados suficientes, promueve una acción de inconstitucionalidad. Son varias las leyes que se han impugnado, especialmente en este sexenio, pero no exclusivamente, ¿eh? Son varias las leyes entonces que en este sexenio se han impugnado a través de una acción de inconstitucionalidad, alegando que lo aprobado por los diputados de mayoría es violatorio de la propia Constitución. Digamos que es el último recurso que tiene las minorías, los opositores a las mayorías, para que ciertas decisiones legislativas entren en vigor. A veces se abusa de la acción de inconstitucionalidad, así como se abusa del amparo. A veces, como lo hemos platicado varias veces, se promueve un amparo a sabiendas de que se va a perder. Pues también la acción de inconstitucionalidad se convierte en un arma política. Hay grupos parlamentarios que la llegan a promover solo para hacer público el enojo, para evidenciar la oposición a esa aprobación, a sabiendas de que en realidad no involucra una inconstitucionalidad. ¿Se acuerdan cuando hablamos mucho sobre el no dejarle a los políticos el juicio de amparo porque lo iban a utilizar como arma política? Bueno, pues en la acción de inconstitucionalidad, si quien lo puede promover de entrada es el 33% de los miembros de oposición de una Cámara, pues evidentemente lo utilizan como arma política, porque son políticos y porque los políticos se dedican a darse garrotazos políticos entre sí, lo cual no debe de asustarnos. De eso se trata, el hacer política. Claro que podemos ser objetivos y reconocer que se abusa de la acción de inconstitucionalidad para fines políticos, pero no nos debe de asustar que un político actúe como político. Segunda institución del Estado que tiene la facultad para promover una acción de inconstitucionalidad son los fiscales. Los fiscales encargados de la Procuración de Justicia, tanto a nivel local, los 32 estados, o el fiscal general. Ellos pueden promover las acciones de inconstitucionalidad en cuanto a su materia, la materia penal, que es de lo que ellos se encargan. Las comisiones de derechos humanos, también las locales y la federal, en cuanto a la esfera de sus competencias, es decir, si ellos consideran que se está aprobando una ley violatoria de derechos humanos, pueden promover una acción de inconstitucionalidad. Estos órganos constitucionales autónomos llamados comisiones de derechos humanos, locales y federal, pueden promover acción de inconstitucionalidad. También los partidos políticos con registro, estaríamos hablando de Morena, PT, Verde, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, o varios partidos con registro local. Por ejemplo, ahora que se habló mucho de Futuro y de Podemos, creo que se llama Podemos, sí, en Jalisco, pues ellos tienen registros locales. Entonces, cuando se trata de leyes, que trata de asuntos electorales y que les afectan como partido político con registro, pueden promover acciones de inconstitucionalidad. Y por último, el abogado del presidente, el consejero jurídico, también puede promover acciones de inconstitucionalidad. ¿Hasta aquí, jóvenes, alguna duda, pregunta? No, profesor. No, profesor. Bien. ¿Cuál es la materia que debe de tener una acción de inconstitucionalidad?
Así como hace rato le pregunté a Jesús, oye, ¿y un amparo que tiene que tener para proceder? Y rápidamente me contestó, pues un acto reclamado, un acto de autoridad. Bueno, pues una acción de inconstitucionalidad, el acto que le puede dar origen es la aprobación de normas generales. Normas generales entendidas como leyes, reglamentos, códigos, bandos, todo aquello que sea una norma jurídica de aplicación general para un sector de la población o para toda la población, será materia o podrá ser materia de una acción de inconstitucionalidad si se considera que por su entrada en vigor estaría violentando preceptos constitucionales. Por ejemplo, una acción, una ley que limite el acceso a la vivienda o que restringe el acceso a la salud o que altere la laicidad de la educación que promueva, que proporcione el Estado o la gratuidad de la educación que proporcione el Estado. Es decir, cualquier garantía o derecho constitucional o derecho humano que sea violentado, alterado, afectado, limitado por la ley que se apruebe, por el código, por el reglamento, el bando, lo que sea, puede ser entonces materia de una revisión de acción de inconstitucionalidad. Entonces tenemos dos hipótesis. Número uno, que sea una norma general. Y número dos, que viole la Constitución, que sea contrario a los preceptos constitucionales. Y como la Constitución tutela derechos humanos y en general derechos fundamentales, podríamos decir de normas generales que atenten contra derechos fundamentales. Y también puede promoverse una acción de inconstitucionalidad contra tratados internacionales. Los tratados internacionales tienen dos etapas. El Poder Ejecutivo está facultado para negociar como representante del Estado mexicano ante instancias internacionales o ante pares, ante otros países, tratados internacionales. Tratados bilaterales, trilaterales o multilaterales o convenciones internacionales como la Convención de la Organización de las Naciones Unidas o los tratados de intercambio de información o tratados de reconocimiento de validez de estudios cursados en un país respecto a otro, o tratados de extradición, ahora que está de moda ir por los malosos a distintos países, de todo tipo de tratados. El Ejecutivo está facultado para negociarlos de entrada. Normalmente lo hace a través de las secretarías de Estado que correspondan al tema del que se trate. Y el Senado está facultado para ratificar esos tratados y hacerlos norma obligatoria en nuestro país. Bueno, contra esa ratificación de los tratados internacionales, no contra la negociación del Ejecutivo, pero sí contra la ratificación del Senado, procede la acción de inconstitucionalidad. ¿Hasta aquí alguna duda? Nos vamos acercando al fin entonces. Es grave que la Suprema Corte de Justicia le enmiende la plana al Poder Legislativo, porque el facultado, el experto, el que tiene la experiencia, los asesores para aprobar leyes, pues es el Poder Legislativo o los poderes legislativos locales. Entonces es grave de entrada que una acción de inconstitucionalidad pretenda que la Corte le diga al legislador, no sabes hacer tu chamba. Por ello, se requiere de una mayoría calificada de 8 de los 11 ministros para que proceda una acción de inconstitucionalidad, para que una ley quede inaplicable de manera abstracta, es decir, general. No se aplicará una ley que la Suprema Corte, a través de una acción de inconstitucionalidad, determine que es inconstitucional, porque estaría violando la Constitución. Pero requiere, insisto, de una mayoría calificada. Y sus sentencias, a diferencia de un juicio de amparo o de una controversia constitucional, que no son medios de control abstracto,
En este caso sí, sus sentencias surten efectos generales y generan la invalidez de la norma. Tendrán los diputados, si quieren, que hacer su chamba para derogarla o para modificarla en los términos en los que la sentencia de la acción de inconstitucionalidad determine. Pero por lo pronto, si no hace nada, la norma es inválida. Es decir, se nulifica su eficacia frente a la población, frente a toda la población. Fíjense cómo es interesante que se trata de un mecanismo promovido por un órgano del Estado o una parte del órgano del Estado, 33% de las legislaturas, comisiones de derechos, fiscales, partidos políticos, el consejero jurídico, pero el efecto es para todos. No importa quién lo haya promovido, a partir de que una norma en su contra se decrete una inconstitucionalidad, pues no podrá ser aplicada para el resto de la población. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda, pregunta, sugerencia o protesta? Parece que No, profesor.